Damos gracias a Dios por otro instante más de vida que el Señor nos regala en este espacio que Él ha permitido llamar Edifícate en la Verdad. Saludamos a todas las personas que el Señor tiene a bien que este mensaje llegue a sus vidas conforme al propósito y la voluntad que Dios tiene para cada persona. Decirles que en esta guerra espiritual en la cual se vive en este mundo, porque en este mundo se vive muchas situaciones en las que el Señor vino a mostrar que la parte espiritual es fundamental definirla. O se es amigo del mundo o se es amigo de Dios. Y el que es amigo del mundo, pues es enemigo de Dios. Y el que es amigo de Dios, el que es hijo de Dios, pues es enemigo del mundo. Y uno no puede estar en las dos cosas. O se es o no se es. Y la palabra de Dios nos dice que hay que decir sí o hay que decir no. Pero como eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y en la parte espiritual hemos venido hablando que hay unos ataques. No sé si usted los haya vivido. La mayoría de los seres humanos la vivimos en situaciones de enfermedad, situaciones de ataques directos del enemigo, hay situaciones de pérdidas económicas, familiares. Hay muchas cosas en las cuales el enemigo busca de tal forma que usted se enemiste con Dios y le reclame a Dios. Porque muchas veces en las cosas que suceden en el mundo le reclamamos es a Dios, ¿por qué a mí, Señor? Cuando realmente el enemigo es el que empieza a actuar cuando usted no tiene una defensa. Y en esa defensa es algo que el Señor nos regaló, porque al ser parte de Él ya dijimos quiénes son los hijos de Dios, y no todos son los hijos de Dios. Basados en el libro de Juan, la palabra de Dios nos dice, busquen en la palabra de Dios en cualquier versión de la Biblia aprobada por la Liga Bíblica, tantos católicas como evangélicas, nos van a decir quiénes son los hijos de Dios. Y ser hijo de Dios no es ser una persona religiosa, de estar en situaciones ceremoniales. Ser hijo de Dios tiene una condición y es creer y aceptar, así lo dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Pero el Señor siempre nos sugiere de que, o más bien nos advierte, de que en este mundo encontraremos aflicción, en este mundo encontraremos persecución, en este mundo encontraremos situaciones en las cuales se van a presentar para no conocer de Dios. Y las cosas espirituales, el ataque espiritual es algo muy fuerte en la vida y existencia del ser humano. Por eso cuando usted intenta conocer a Dios hay muchas cosas que se oponen o muchas cosas que le suceden porque el propósito de Satanás es que el Señor no sea conocido. Y este video tiene ese propósito, de que si usted a veces no puede ir, no tiene tiempo o sencillamente no quiere conocer al Señor, pues el video de alguna forma le hará reflexionar y si usted está dentro de los propósitos de Dios para su salvación, pues el Señor le llamará y le inquietará. O al menos si hay una situación en la cual está en amenaza su vida, su existencia, en la cual no le encuentra sentido a su vida y quiere quitarse la vida, pues también decirle que hay un propósito en su vida. El haber nacido, el haberlo criado, su familia haberlo cuidado, pero el haber usted tomado decisiones pues tiene consecuencias. Y uno no se puede justificar de que no, porque yo nací así, yo soy así, mi papá era así, yo soy huérfano, a mí me regalaron, a mí me olvidaron, a mí me afectaron mi niñez, a mí me maltrataban. Hay ciertas cosas que obviamente el ser humano se justifica y algunas que tienen obviamente esa situación de resultado.
Pero ese resultado, a pesar de esa situación adversa, puede cambiar, porque el Señor nos hace nuevas criaturas. Y es bueno saber que en esas cargas que se llevan, hay alguien que las recibe, pero hay alguien que nos perdona y que nos ofrece una vida nueva y una vida eterna. Entonces venimos hablando sobre esa parte espiritual en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y el Señor nos dice que hay una armadura, y ya hemos hablado de 3 piezas de la armadura. Hemos hablado de 2. Del cinto de la verdad, ya hablamos sobre cómo el enemigo en las congregaciones oculta la palabra, cómo no se dice la verdad, cómo se tergiversa la verdad, cómo se oculta, pero también en la que se predican más cosas de hombres que de las cosas de Dios, que la palabra. Y hemos hablado del cinturón de la verdad, incluso en cómo usar el cinturón de la verdad. Y hemos hablado también sobre la espada del Espíritu. El día de hoy vamos a hablar sobre la coraza de justicia, coraza de justicia. Y la coraza hace alusión a una prenda también de guerra, y en lo espiritual también tiene un concepto, la coraza de justicia. Y vamos a hablar de que la coraza de justicia, y si dividimos esos dos términos, coraza y justicia, coraza pues es una situación de una pieza de la armadura que antiguamente se hacía en hierro, se hacía en cuero, y que servía para proteger órganos vitales del combatiente o del soldado o de aquella persona que iba a la batalla. Recordarles que en la parte espiritual también el Señor, a través de su palabra, a través de esos textos bíblicos en los cuales fueron inspirados por Dios, nos habla de esa coraza de justicia. Y muchos aquí en la tierra dicen, yo reclamo justicia. Y hay 2 tipos de justicia, uno que es un mandato de Dios y otro que es el mandato de los hombres. Y ya sabemos en cuál de los dos hay justicia. Y el mandato de Dios es donde realmente se encuentra la justicia de Dios, porque Él conoce el corazón, Él conoce las intenciones. Al Señor no se le puede sobornar, al Señor no se le puede comprar, al Señor no se le puede manipular. Él tiene sus leyes y las cumple a cabalidad. Él tiene unas normas y hay que cumplirlas. ¿Sí? No es que yo vengo de tal familia, mi apellido es muy prestante, yo fui una persona muy reconocida y muy popular. Eso de nada sirve. Cuando estemos rindiendo cuentas, cuando seamos juzgados, lo único que realmente sirve cuando partamos de este mundo es la relación que hayamos tenido, la reconciliación, la restauración que ofrece el Señor Jesucristo, en aceptarlo. Y la justicia de la que estamos hablando protege nuestro corazón y nos ayuda a vivir de una manera integral, no de una manera a veces sí o a veces no. El mandato de Dios es actuar con rectitud y equidad, siguiendo los principios divinos de amor, de misericordia y de verdad. La justicia divina es un atributo de Dios. Se manifiesta en su carácter, que es un carácter perfecto, y su capacidad para discernir entre el bien y el mal. Por eso, en las situaciones del hombre, en las situaciones de justicia, a veces se burla la justicia, ellos queriendo hacer el bien. Por eso hay que orar por los administradores de justicia. La palabra de Dios nos dice que debemos orar por aquellos que están en eminencia, porque muchos de ellos actúan bajo presión, muchos de ellos actúan por una situación de favoritismo, muchos de ellos actúan por una situación de compromiso, o muchos actúan por diferentes situaciones, que puede ser como una situación también de una reciprocidad en el caso de que me hayan nombrado y demás cosas.
Pero no estamos nosotros para juzgar a nadie, simplemente decirles que si usted reclama justicia, la justicia perfecta viene de Dios. Pero hay que orar por aquellos que gobiernan, por aquellos que están en eminencia, porque realmente no es fácil en este mundo, siendo justo, tratar de ser justo, porque el único realmente perfecto fue el Señor Jesucristo. Pero bajo la misericordia de Dios, cada persona empieza a ser moldeado de acuerdo a la voluntad de Dios, y lo que Él inició lo terminará, así lo dice la palabra de Dios. Pero hablando de la justicia, es el Señor el que discierne entre lo que usted siente en su corazón entre bien y mal. Porque muchos de nosotros podemos fingir de dientes para afuera físicamente, nuestra mirada y nuestra forma de hablar, convencer a alguien de que somos personas de bien. Incluso podemos tener un título o podemos decir que somos ministros de la obra de Dios, pero realmente por dentro nuestro corazón alberga mucha maldad. Y mostramos una cara en la que realmente se vende una imagen, pero se actúa de otra forma. Por eso debemos orar, porque muchos de los que empezamos el proceso, pero también que buscamos servir y ser más activos en la obra de Dios constantemente, estamos en evidencia, nos hacemos notables y el enemigo de alguna forma empieza a actuar. Pero que eso no sea para que usted huya y para que usted le dé miedo o sienta inseguridad, porque la palabra de Dios nos dice que Él nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Y con Él somos más que vencedores, dice otra parte de la palabra de Dios. Por eso hablar de justicia se caracteriza por la perfección y la rectitud. Y si miramos en nosotros, muchas cosas de nosotros no son ni tan perfectas ni son rectas, pero gracias a la voluntad de Dios andamos en ese análisis y en esas situaciones en las cuales se pisa en falso, pero realmente se evita volver a pisar en falso, reflexionando en agradarle a Dios más que a los hombres. La justicia de Dios no se trata solo de castigo y retribución. Muchas personas dicen, no, es que un Dios castigador y es un Dios que retribuye si hago lo bueno, sino también tiene un concepto de restauración y reconciliación. Y la restauración tiene que ver con aquella situación en las cuales se recupera un estado de integridad o de plenitud, se recupera. Recordemos que Dios nos hizo que a su imagen y semejanza, Dios nos hizo perfectos y se agradó Dios de lo que había creado. Entonces vemos que lo que es restauración es recuperar lo que inicialmente el Señor había hecho y lo que el Señor hizo, llevarlo a esa forma inicial. Eso es restauración, volver a un estado original o completo. Y reconciliación es restaurar una relación rota. Volver a una relación justa con Dios implica perdón y la resolución de conflictos. Y esa restauración, esa reconciliación nos la ofreció el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. No hay santos, no hay ninguna deidad entre Dios y los hombres, solo está el Hijo. Nadie va al Padre si no es por mí. Y ninguno que le ha dado el Padre al Hijo dice que el Señor no lo rechazará. Vemos que la justicia divina se manifiesta tanto en su carácter como en sus obras. La justicia se hace evidente, no solo en su carácter, sino en sus obras. La justicia en la vida del creyente es una defensa contra el pecado y la tentación. Por eso, hermano y amigo, si usted actúa injustamente, si usted siente ese remordimiento de que está actuando mal, hay algo en su vida que el Señor viene obrando. Pero lo más importante es que si usted actúa injustamente,
es una situación en las cuales el pecado y la tentación va a ser parte de su vida. Pero si usted actúa justamente conforme al propósito y lo que el Señor manifiesta cómo debemos actuar, pues sencillamente es una defensa espiritual que no lo hace a usted como débil para situaciones de pecado y tentación. Amigos, que el Señor nos guarde, nos proteja y nos ayude en esta situación de guerra espiritual en las cuales no estamos en el campo de batalla, pero no todas las veces estamos en esa guerra espiritual. Pero cuando lo estemos, dice la palabra de Dios que vestidos toda la armadura de Dios. No nos dice ni una ni dos piezas, toda la armadura. Y vamos a seguir hablando en la siguiente grabación sobre la coraza del Espíritu. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé ese conocimiento y sabiduría para poder entender las acechanzas del enemigo, pero también para poder usar la armadura, las herramientas o las armas espirituales que el Señor nos dio para resistir al enemigo. Que Dios les guarde y les bendiga. Les habló su amigo y hermano en la fe, Alexander Álvarez Helves, miembro de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia, sede Cali. Dios les bendiga.